Bienvenido, Eduardo Botinelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está por empezar, digamos que arranca formalmente y con fuerza la campaña ahora, aunque algo ya empezó hace rato, pero va a terminar recién en mayo de 2025 con las elecciones departamentales. Exactamente, arranca, digamos, oficialmente la elección del 30 de junio, es la primera instancia, pero claramente tenemos... Las internas por ahora no obligatorias. Internas no obligatorias, pero que definen mucho. Sí, claro. Y empezamos con el primer punto de esto, que es justamente... Para hablar de mayo del 2025, tenemos que hablar de junio del 2024, porque ningún partido puede presentarse en mayo del 2025 si no participa en la instancia del 30 de junio del 2024. Son elecciones internas voluntarias para los votantes, pero obligatorias para los partidos políticos. Es decir, los partidos tienen que presentarse en la elección interna de 2024 para poder participar de todo el proceso electoral, del ciclo electoral, en este caso 2024-2025, y además, para poder seguir adelante luego de las internas, tienen que tener un mínimo de 500 votos. Es decir, los partidos que no alcanzan 500 votos en junio de 2024, el 30 de junio, no pueden participar en las instancias siguientes. Ni en octubre, en la elección nacional de Parlamento y Presidente, obviamente no llega a la instancia de la segunda vuelta, ni tampoco para la elección departamental de mayo del 25. Pero además... En la placa vemos una frase que está en el literal G de una disposición transitoria de W de la Constitución de la República, que es la reforma constitucional que se hizo en el año 97, que reformó el ciclo electoral, donde establece también que quien se presentara como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas solo podrá hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a cualquier cargo en otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales. ¿Qué significa esto? Que quien se presenta por un partido a cualquier cargo en junio del 24 no puede participar por ningún otro partido, ni en octubre ni en mayo. Esto es especialmente importante para el caso de la coalición republicana, que es lo que se está tratando de impulsar. Sí, por esta coalición que se podría generar como ya ha sucedido. Bueno, para presentarse como coalición con un lema aparte, como pasó con el Partido de la Concertación en el año 2010, bueno, para presentarse de esa forma, tiene que participar como partido en junio, obtener 500 votos y además las candidaturas que pudieran presentarse por la coalición republicana no pueden participar por ningún partido en las elecciones internas del 30 de junio de 2024. Muy importante, entonces. Es muy relevante porque hace a cómo puede organizarse hacia el 2025 ese partido que se formaría. Sí se puede presentar un candidato a la presidencia y luego presentarse a la intendencia en el caso de no haber ganado. Si no participó en junio claro, y no por partidos distintos. No, por supuesto, siempre dentro del mismo partido. Ya ha sucedido en las elecciones pasadas, por ejemplo. Sí. ¿Y cómo se eligen estos candidatos a intendente o intendenta? Bueno, a diferencia de lo que tenemos en las elecciones internas, por ejemplo, que puede presentarse multiplicidad de candidaturas, pero eso elige una candidatura única para cada partido para la elección nacional, en la elección departamental pueden presentarse 2 candidaturas. Y está la posibilidad de que se puedan presentar hasta 3 candidaturas, que ha sido muy habitual. Sí. Y eso se logra... Recuerdo al Frente Amplio en las últimas departamentales, 3 candidatos. 3 candidaturas, ¿no? En la elección departamental de Montevideo, en el interior ha sido muy recurrente en casi todos los partidos. Y esto se logra con un jueguito que hay detrás, que es que ante un empate entre las candidaturas. ¿Quién decide las candidaturas? El órgano deliberativo departamental. Bien, que se eligen las internas. Que se eligen las internas. Ese organismo que se eligen las internas habilita las candidaturas. En caso que 2 candidaturas queden empatadas en el segundo lugar, se habilita que haya 3 candidaturas. Entonces muchas veces se utiliza ese recurso, es decir, un acuerdo político que lleva un empate en el segundo lugar para que vayan 3 candidaturas. Las candidaturas se presentan dentro de un partido. Todas las candidaturas de un mismo partido suman a ese partido y resulta elegido la candidatura más votada del partido más votado. Bien. No hay ni segunda vuelta
no hay una exigencia de alcanzar ningún guarismo, ni es tampoco la exigencia de una diferencia del primero sobre el segundo, ¿no? Esa es la forma, digamos, en que se elige el intendente o la intendenta de cada uno de los departamentos. Bien, estabas hablando recién de esta posibilidad de unión de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno, o sea, los mismos partidos, esta coalición multicolor, que sería la coalición republicana, en el caso de algunos departamentos, serían 6. Bueno, en principio el acuerdo que se está alcanzando es presentarlo en 6 departamentos. Y vamos a ver en el mapa cómo estos departamentos y cuál es la razón por la cual se eligen estos 6 departamentos. Hay 3 departamentos que son los que actualmente están gobernados por el Frente Amplio, que son Montevideo, Canelones y Salto. Sí. Esos son 3 de los departamentos. Los otros 3 departamentos están gobernados por el Partido Nacional, que son Rocha, Paysandú y Río Negro. ¿Bien? Sí. Esos son los 6 departamentos. ¿Qué sucedió en cada uno? Sí. Bueno, en Montevideo y Canelones el Frente Amplio tuvo más del 50% de los votos. Sí. Ahí lo que hay es una competencia, digamos, donde podría darse una polarización y tratar de ajustar la competencia más firmemente, una especie de balotaje, digamos, entre las dos grandes bloques. El mismo sentido que el balotaje. Es, digamos, el mismo sentido, la misma lógica. Depende también cuántos partidos más puedan llegar a participar, que también puede darse por fuera de esos dos. Ahora, en el resto de los departamentos, lo que sucedió es que el Frente Amplio estuvo en el entorno del 40%. Claro. ¿No? Es decir, en Rocha sacó el 41,5% y en el resto de los departamentos sacó el 40%. En Salto ganó porque el tercer partido, que en este caso fue el Partido Colorado, votó bien. Y el Partido Nacional, saliendo segundo, en realidad, entre los dos, superaron al Frente Amplio. Sí. En el resto, el Partido Nacional votó por encima del Frente Amplio solamente y con eso retuvo la intendencia. Hay algunas particularidades. Por ejemplo, en Rocha tuvo un rol importante Cabildo Abierto votando adentro del Partido Nacional. Claro. Y entonces ahí hizo la diferencia con respecto al Partido Nacional. Entonces, la opción estratégica que se traza desde la coalición o desde la potencial coalición republicana parece muy lógica. Es decir, bueno, unir fuerzas para superar al Frente Amplio en la elección departamental, teniendo en cuenta que simplemente superando al Frente Amplio se alcanza la intendencia. Esta cuestión de que no hay la necesidad de alcanzar un mínimo, por ejemplo, alcanzar un 50%, como en el balotaje. Claro, para evitar un balotaje, o la necesidad de una segunda vuelta, es decir, superando podría alcanzar la intendencia. O sea, se dan los departamentos en donde hay para ellos riesgo de que gane el Frente Amplio, claro, o la posibilidad firme. En el resto, ¿qué sucedió? Salvo en los casos de Colonia, San José y Florida, en el resto de los departamentos, por lo menos en la elección anterior, el Frente Amplio no alcanzó el 30%. Claro. Solamente en estos 3 que nombré llegó a superar el 30%. Ahora, hablábamos de cómo se llega a la coalición. Primero, las candidaturas no pueden participar en junio. Segundo, es cómo se define si se puede llegar a tener un máximo de 3 candidaturas, cómo se define en la coalición qué partidos llevan candidatos. Porque son más de 3. Exactamente. Y ahí está habiendo algunos temas a resolver, ¿no? Porque, por ejemplo, en Canelones aparece como una cuestión bastante clara, en principio, hay que ver si se ratifica el acuerdo, que el Partido Nacional iría con 2 candidaturas y la tercera candidatura de la coalición republicana se definiría en octubre entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Ahora, en Paysandú está habiendo discusiones sobre cuántas candidaturas puede llevar cada uno y seguramente octubre sea un lugar donde se puedan definir estas cosas, es decir, cuánto voten cada uno de los partidos que conforman esa coalición determine efectivamente cómo se distribuyen las candidaturas. Si es 2 candidaturas de un partido y una a definir dentro del resto de los partidos, o una candidatura de cada uno de los 3 grandes partidos que hoy tiene la coalición republicana. Obviamente queda mucha tela por cortar y más de un año para que esto suceda, y va a pesar todo lo que hay en el medio claramente para estos candidatos, pero ya están surgiendo algunos nombres, ¿no? Con bastante fuerza, el de Felipe Schipani en el Partido Colorado, el de Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social por el Partido Nacional, y también el de Álvaro García, de Plataforma del Frente Amplio, por una iniciativa, ¿no? Una juntada de firmas como en respaldo a la posible candidatura de García. Bueno, sí, ahí el Partido Nacional y el Partido Colorado primero tienen que definirse esto de si van como coalición
si es un candidato único para cada uno de los partidos, cómo se reparten y si efectivamente todo el partido apoya esa posible candidatura. Lo otro es que no pueden participar en junio por sus propios partidos. Claro. Y eso también tiene que ver un poco con los juegos internos de cuánto pesa la elección interna para el armado de listas, por ejemplo, a diputado o al Senado en octubre. Es decir, muchas veces eso tiene un peso importante. Y además, cuánto pesa o no la presencia de esas figuras que podrían ser para mayo del 2025, cuánto puede pesar su presencia en junio. Es decir, cuánto su presencia puede apoyar o impulsar una candidatura u otra, y eso también es algo que está pesando. En el Frente Amplio es probable que haya más de una candidatura, eso es lo que hablamos, la última hubo 3 candidaturas, bueno, y que empiezan... Siempre hablando de Montevideo, ¿no? En el caso de Montevideo, sí, estamos hablando del caso de Montevideo, pero digamos, es probable que haya múltiples candidaturas en casi todos los departamentos. Bien. Pero lo que acá falta es justamente qué sucede en junio, es decir, bueno, quién gana la interna, cómo se conforma una fórmula presidencial, cómo termina el resultado en octubre, si efectivamente el Frente Amplio gana o pierde, y eso va a reconfigurar también cuáles son los pesos internos de los sectores en la presidencia, en una posible vicepresidencia o ante una derrota, cómo se da la distribución de poder. Es decir, falta mucho, digamos, si nosotros repasamos a diciembre del año 19, es decir, pasadas las elecciones, nadie pensaba en Álvaro Villar como candidato a intendente y estaba casi descartada la posibilidad de que Daniel Martínez fuera candidato, y sin embargo fueron parte de la oferta electoral que se dio por el Frente Amplio en Montevideo. Bien, bueno, queda muchísimo también cómo se conformarán esas convenciones departamentales, ¿no? A partir de las internas que probablemente puedan definir algún candidato. O sea, falta mucho y obviamente muchas columnas para analizar, Eduardo, de aquí a aquel momento. Así tenemos mucho por delante. En principio te recibimos la semana que viene y seguiremos con mucho más. Este año va a dar para hablar. Gracias, Nos vemos Eduardo. el miércoles. Ya sigue Julieta.